Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La verdad que es un gusto estar aquí y una sorpresa ser invitado a presentar este libro de Carlos Atanes, que ya el propio título describe mucho lo que sentí cuando me invitó, que es perplejidad. Aunque hay toda una historia detrás del título que no evoca tanto a esta emoción que todos repetidamente vivimos, ¿no? Bueno, una primera cosa que me gustaría comentar, diré algunas cosas del autor, creo que a medida que vaya avanzando. Es la primera vez que presento un libro, digamos, le decía a Carlos, en las que, estando en la función un poco como de ponente y comentar algo del texto, no hay alguien que me presente, con lo cual me veo en la situación muy bochornosa de presentarme. Creo que por educación debo hacerlo, tampoco diré mucha cosa. Mi nombre es José Alberto Raimondi, usualmente prefiero que me digan Alberto, que es más rápido y simple. Mis credenciales para presentar este libro, yo creo que no hay ninguna particular, pero quizás siempre me ha habitado la curiosidad, y dentro de esa curiosidad pues hice estudios en cosas que creo que tienen bastante relación con la temática en general de Carlos Atanes y en particular con este libro, que es estudiar psicología, psicoanálisis, filosofía, no filosofía oculta, que creo que es bastante importante en este libro, y sobre el personaje que narra Carlos esta peculiar historia. Y bueno, Carlos Atanes, al menos para mencionar también algo, ya que hago esta primera presentación así un poco formal, bueno, creo que muchos le conocen y también le conocen por su trabajo: cineasta, dramaturgo, escritor de ensayo, novela, teatro. Tiene una filmografía underground bastante interesante. Yo creo que le caracteriza lo experimental, quizás desafiarnos a través del pensamiento del absurdo o la perspectiva del absurdo. Creo que en cada una de sus obras, no he trabajado ni leído todas sus obras, pero siempre, como en esta novela veremos, se mete en los rincones de la condición humana con una sagacidad y profundidad que a mí realmente me asombra. Y sobre todo el conocimiento que tiene de filosofía, antropología, física cuántica, literatura, en fin. Tiene una capacidad de evocar muchísimas referencias, en algunos momentos con un nivel de cultismo, no ocultismo, de cultismo muy especial, y al mismo tiempo hacer un comentario como si estuviéramos caminando por una calle de Vallecas y se le ocurre una ocurrencia con muchísimo humor, y hace que dos cosas aparentemente tan distantes pues emerjan con una sincronía y sentido de la oportunidad impresionante, ¿no? Bueno, una primera cosa, ya entrando en materia directamente con el libro, bueno, es la edición del libro. A mí realmente me gustó muchísimo, no solo la fotografía, sino todo su simbolismo, que es otro elemento también central en la novela. Está muy cuidado, cada detalle iconográfico, de comentarios, de misceláneas al final, amplían mucho la perspectiva de lo que es la novela y de lo que evoca un poco más allá del propio sentido narrativo del tema que aquí trata. Y bueno, es agradecer cuando una editorial dilatando mentes se toma como el trabajo y el cuidado de bueno, ofrecernos un ejemplar que no solo, digamos, por su contenido tiene valor, sino también como objeto, ¿no? Los que amamos los libros, yo creo que apreciamos muchísimo cuando tenemos un objeto de este tipo, estético, agradable, en fin. A mí el olor es una cosa que, de los libros que también me gustan mucho. Este no le encontré un olor particular. Creo que el olor vino a partir de todo lo que la historia me fue generando, ¿no? Bueno, a ver, una primera cuestión que me generó como desafío presentar una vez leída la novela, cosa curiosa, hubo una pregunta muy interesante antes de entrar, si me había leído la novela. y bueno, pues sí, la verdad que me tomé la molestia de leerla antes de presentarla. Y entonces, claro, sabía que en la sala iba a haber niños, ¿no? Especialmente un espectador muy especial para mí, que es Mauro. Y entonces decía, bueno, a ver,
voy a hablar de esta novela donde el personaje, por supuesto, central es Aleister Crowley, ¿no? Entre tantos nombres, conocido como la Bestia 666, la Gran Bestia. Y decía, bueno, a ver, ¿qué puedo decir donde también los chicos de algún modo se enganchen con parte de la historia? Y más que hacer como una intervención a dos bandas, dirigida a dos públicos, se me ocurrió una referencia que no sé si es muy lograda, pero creo que sí puede tener algún tipo de enganche para el público más infantil, adolescente. Y por supuesto estoy pensando en una de las películas y personajes favoritos de mi hijo, que es Venom. Yo creo que cuando se lea la novela, pero intentaré plantear algunas cosas, porque Crowley, quienes han visto Venom, bueno, de algún modo, en un universo paralelo, digamos, podría ser Eddie, ¿no? El personaje que recibe en su cuerpo y en su ser a Venom, el veneno. También pudo haber sido un nombre para Crowley, veneno, tóxico, especialmente para la sociedad victoriana donde creció y que sacudió tanto y por lo cual generó toda la revuelta que en general logró hacer, ¿no? En esta época no sé cómo hubiese sido recibido un personaje como Crowley. Me costaría creer que haya podido tener el alcance que tuvo, porque bueno, las coordenadas temporales le dieron. Pero bueno, hay un personaje en la novela que anticipo, pero bueno, que luego me detendré con calma, que pudiese ser como la alteridad, el alter ego de Crowley, que es Choronzon, un demonio dentro de la mitología egipcia, y ese podría ser como Venom. Venom y Eddie son distintos y son la misma cosa a la vez. Son el revés y la cara de una misma entidad, del mismo personaje, y Crowley y Choronzon es de algún modo el mismo personaje. Creo que algo de eso logra transmitir muy bien a Tanes. Pero bueno, solo una referencia porque no voy a ir por esa vertiente. Otra cosa, porque bueno, hay dos antecedentes que para mí han sido claves también al leer la novela y me fui por alguno de esos senderos mientras iba leyendo la novela. Me ocurrió, no es la primera vez que me ocurre, cuando algún texto, ensayo, narrativa, cuando una pieza literaria me interpela, no puedo muchas veces continuar su lectura de seguido, sino voy a las referencias o a las evocaciones que me genera. Y en el caso particular de este libro, y bueno, siendo Atán es un amigo y alguien que aprecio mucho intelectualmente, pues hay dos antecedentes, bueno, porque cronológicamente están antes de esta novela, que visité por primera vez y que me ayudaron mucho a disfrutar más la novela, no solo entenderla, porque también tengo que confesar que en un momento de la novela, al inicio, quedé, como de hecho llama ese primer capítulo, creo que es la confusión, y yo estaba realmente muy confundido y por suerte luego, bueno, me metí muchísimo, lo disfruté. Entonces, los dos antecedentes importantes es la película Perdurabo, que es uno de los nombres de Crowley, entre muchísimos nombres que tiene, y en virtud de que había otra pieza, otro trabajo que llevaba ese nombre, el autor en el postfacio, que les recomiendo lo lean cuando corresponde, al final, no al principio, pues subtituló o agregó como título a esta película de Perdurabo el ¿Dónde está Aleister Crowley? Y a mí, de alguna manera, creo que en esta novela se responde ¿dónde está Aleister Crowley? Aunque no sea exactamente la tesis o el argumento que desarrolla la película, porque en la película claramente dicen dónde está, aunque no sabemos luego a dónde fue, pero al menos al principio a dónde podría estar. Y el otro antecedente, que quien no lo ha revisado, lo recomiendo ampliamente, que disfruté muchísimo, es el ensayo La magia del caos, que creo que da unas coordenadas para quien no conoce, ¿eh? Para escéptico, La magia del caos para escéptico, efectivamente. Para quien no conoce, sino más allá del nombre, Aleister Crowley, creo que este ensayo también da unas perspectivas amplias del personaje y de su filosofía, aunque La magia del caos va mucho más allá. Crowley es un mago del siglo XX, quizás el más importante que aparece en esa obra, pero bueno, que no versa sobre esa obra. La novela sí, la novela versa sobre Aleister Crowley,
Y en esta atmósfera de la magia del caos, del ocultismo, donde Crowley se desenvuelve en general en su vida biográficamente y en su trabajo, bueno, me generó un fenómeno curioso que me ha transcurrido y espero que cese después de esta presentación, que es que he tenido el nombre de Aleister Crowley y como le llamaba uno de los personajes de la novela, pero una amante y compañera en la historia real de este hombre histórico, pero de este personaje casi un arquetipo, y que le decía Sisi, y he estado todo el tiempo, desde que empecé a leer la novela, metrallado por Sisi, Aleister Crowley, Aleister Crowley, Aleister Crowley. O sea, incesantemente, incluso en momentos y en situaciones donde no suelo pensar en un hombre, también ha aparecido este nombre de manera curiosa. Supongo que, claro, leyendo aspectos de su biografía y de su trabajo de filosofía oculta, supongo que lo de la magia sexual fue muy atractivo para mí y yo no sé por qué. Entonces quizás este personaje aparece cuando no debería aparecer. Y bueno, y la otra cosa que me ha interesado de su trabajo es, bueno, el trabajo de la ley, por esto de haz lo que quieras, ¿no? Solo eso será tu ley. Parece una cosa muy actual, ¿no? Muy del individualismo contemporáneo, pero bueno, cuando uno se mete un poco más en todo lo que fue su planteamiento, especialmente bueno, cuando hizo su trabajo en torno a la abadía de Celema, pues bueno, lo de la verdadera voluntad y lo de la ley realmente constituye una cosa bastante interesante. Sin embargo, a pesar de que hay toda una filosofía oculta, todo un trabajo en perspectivas, por ejemplo, de la psicología analítica de Jung, de un trabajo de individuación o realización personal, lo que más generó prensa en torno a este hombre, poeta, montañista, realmente provocador, mago, fue su nivel o todo lo que se evocó a nivel sensacionalista de su vida, ¿no? Sin embargo, esta novela omite todo esto y versa a un punto concreto de su historia. En septiembre de 1930 está Crowley en el acantilado de Cascais, Portugal, denominado la Boca del Infierno, y desaparece Crowley. Deja una nota críptica donde parece despedirse y insinúa o declara su suicidio. Podríamos decir, Crowley cae en este acantilado, en la boca del infierno, y podríamos presumir su muerte, pero todo fue una farsa. La prensa oficial, la versión oficial, dice que semanas después Crowley aparece en Alemania, con lo cual esta nota de suicidio o esta desaparición pues queda, digamos, al descubierto. Sin embargo, ¿qué pasaría si más que una farsa, ese suicidio, esa desaparición, hubiese sido que realmente Aleister Crowley muere y cae por ese acantilado? Y ese acantilado pues le lleva a un lugar más allá de la muerte. Bueno, esa es la premisa que Carlos Atanes usa para esta novela Perplejidad, Aleister Crowley en la boca del infierno. Se plantea que efectivamente lo del suicidio, lo de su muerte no fue una farsa, sino que realmente ocurrió. Crowley, al caer por ese acantilado, entra a la boca del infierno. Y cuando cae allí, comienzan a pasar cosas maravillosas en la novela a nivel descriptivo, narrativo. Inmediatamente como lector, en mi caso, no tiene por qué ocurrir, quedé impactado y confundido, pero efectivamente te introduce en una atmósfera nocturna, alucinatoria, onírica absolutamente. Y en el transcurrir de la novela, pues, una vez leída la novela y pensando en esto, y todas las evocaciones y planteamientos e insinuaciones que hace el autor, pues efectivamente la novela transcurre en el viaje de Aleister Crowley en el inframundo. La filosofía oculta, el campo espiritual en general,
hace el misticismo, muchísimas evocaciones desde distintas perspectivas al inframundo. Pero en este caso, por referencias directas obviamente de la vida de Crowley, se trata de la filosofía egipcia, del mito egipcio, y el viaje, a mi parecer, creo que de algún modo luego el autor dirá si es correcto o no, bueno, parece que está claro, ocurre en el Duat. El Duat es el reino o el limbo para los egipcios entre los vivos y los muertos. Es el viaje, más en detalle en esta filosofía, que hace Ra cada noche durante las 12 horas de la noche. Para los egipcios el día tenía 12 horas, la noche tenía 12 horas. Sin embargo, dentro de la filosofía esotérica o ocultista, es el lugar, es el espacio, son las estancias o las moradas, si pensamos en Santa Teresa de la Cruz, donde en las 12 horas de la noche el alma hace su viaje. Un viaje donde pueden ocurrir dos cosas. O te pierdes en el abismo te consume, te traga, o te transformas. Y eso es el viaje que narra espléndidamente Carlos Atanes en esta novela. Narra el viaje de Crowley durante esas distintas puertas. Está el libro de los muertos, está el libro de las puertas dentro de la filosofía egipcia o la mitología egipcia en este caso, y en cada una de esas puertas Crowley va encontrándose demonios, dioses y toda una descripción propia de estar imbuido en ese inframundo. Ese inframundo que dentro de las distintas versiones de la mitología egipcia puede ser también la boca de una de esas dioses, el interior de una de esas dioses. Hace un pasaje precioso, poético también Atanes, donde en su amante Anu, él entra en la boca de Anu y sigue en la cavidad de ese inframundo, en ese Duat, haciendo su viaje. Y aunque describe casi cinematográficamente, literariamente, todos los pasajes que va haciendo Crowley allí, no está hablando en ningún caso de nada externo. Es el viaje interno, psíquico, a mi manera de entender, que Crowley hace en esa muerte. Hay un personaje que decía que podía ser en un universo paralelo, el de Venom, que es Choronzón, dentro de la mitología egipcia y en otras perspectivas igual esotéricas. Choronzón no es solo un demonio, pero lo es una figura que encarna el caos, que encarna la dispersión, la duda. Y en la propia filosofía de Crowley es el último umbral a atravesar antes de la iluminación, del despertar definitivo. ¿Por qué es el último umbral? Porque efectivamente es la lucha contigo mismo, con tus propios demonios, con todas las cosas. Si pensamos de la perspectiva de Jung, yo lo pensé así, Choronzón vendría a ser, dentro del campo de la psicología analítica, el concepto que Jung desarrolla de la sombra. Crowley se enfrenta a Choronzón y no está sino enfrentándose a su propio ego. Un ego expansivo, el de Crowley, por eso también tuvo la fama que tuvo. Una sombra habitada por ese ego, una sombra habitada por la perspectiva de un hombre interesado por la iluminación, por la autorrealización, por ejercer su verdadera voluntad, pero a la vez, como diría Nietzsche en unos últimos textos, muy humano, absolutamente terrenal, entregado a bacanales, orgías, todas estas, por supuesto, dentro de lo que se entiende como la magia sexual, pero aún así, en una época y una sociedad, como decía al principio, victoriana, donde todo esto era un escándalo, un perverso, como fue denominado el perverso más oscuro, ¿no?, del siglo pasado. Y todo el legado y toda la obra y la preocupación por la mortalidad, todos esos elementos y otros constituían ese ego, esa sombra de Crowley. A mi manera de entender, es un eje, me parece a mí, estructurante de la novela. La novela no es un ensayo, es una novela. Pero detrás de toda esa lírica, de toda esa poesía literaria, la que va narrando y describiendo Atanes, yo encuentro estos elementos estructurantes, ¿no?, que me parece que pueden ser muy evocativos
a la hora de leer la novela, de disfrutarla, pero quizás tener también estos otros elementos que me parece que son como resortes que están ahí planteados consciente o no conscientemente por el autor. Entonces decía, no es la primera vez que Crowley se enfrenta a Choronzón en su historia, se enfrenta otras veces en otros contextos. Sin embargo, hay un elemento que no he mencionado que es también, digamos, fundamental en la novela de Carlos Atane, y sin este elemento no podemos entender el contexto y la atmósfera y las coordenadas donde se despliega esta novela, que es un encuentro peculiar entre dos personajes atraídos y conectados por el enigma, por lo oculto, por aquello que está más allá de lo visible, de lo tangible. Un inglés y un portugués. El portugués es Fernando Pessoa, un inquieto que en su identidad también, como Crowley, llevaba más de un nombre, múltiples nombres. Interrogado también por cuestiones de la filosofía esotérica, interesado por el horóscopo, que es lo que les une. Crowley realiza un horóscopo, tenía como esa suerte también de interés, y Pessoa, conocedor de este personaje, pues pide a la editorial donde está unos facsímiles publicando Crowley en ese momento, antes del 30, que le envíen a su domicilio pues estos facsímiles de las confesiones de Crowley, y se encuentra con el horóscopo de Crowley, y Pessoa le corrige el horóscopo, genera también eso una perspectiva, una visión acerca de su propia vida en Crowley que le atrae profundamente y propone conocerse, y es cuando en 1930 viaja a Lisboa. Y en ese encuentro se planea, Pessoa y Crowley planean esta desaparición, esta farsa de suicidio. Pessoa colabora con esta idea de Crowley, en principio de Crowley, e incluso envía cartas a la prensa para afianzar esta historia de la muerte, del suicidio de Crowley. Sin embargo, como decía hace un momento, aunque eso no fue cierto, Atanes toma por cierta esta muerte y nos lleva por este viaje del inframundo. Hay muchísimas más cosas que quisiera comentar, pero no quisiera extenderme mucho más para plantearle algunas cosas, o que Carlos también comente otras. Entonces, bueno, yo diría que Perplejidad no es solo una novela en la que efectivamente nos puede sumergir en la fuerza, en la fluidez de lo que implica la literatura, la creación, ¿no? Aunque originariamente, esto quizá lo comente un poco mejor Carlos, me parece, toda su fascinación por Crowley que deriva en esta novela tuvo todo un periplo donde inicialmente el proyecto era llevar a Crowley al cine, ¿no? Diseñado de diferentes maneras, y bueno, las vicisitudes o las sincronicidades. Carlos de algún modo es un buen obseso de las sincronicidades. Estuve pensando cómo conectar hoy 7 de febrero con alguna sincronicidad, y como no se me da bien la numerología, pero al final ya en camino también obcecado con encontrar algún modo de hacer encajar el 7 de febrero, pues encontré una al final del libro. Él hace una referencia, siempre buscando las fechas y tal, que en septiembre de 1980, Ozzy Osbourne, en su álbum solitario, tiene un tema que se llama Mr. Crowley, y esta novela se publica en septiembre, mes 9, dije 7, febrero 2, 7 y 2, 9. Efectivamente, teníamos que estar hoy aquí a las 7, el 7 de febrero del día 2. O sea, al final es imposible, es que la sincronicidad nos habita por todos lados. No hay nada al azar, no hay coincidencia. Y bueno, yo no quiero agregar nada más, ya que se evocaron risas con este comentario. Todo lo que diga después va a ir a peor. Yo agradezco muchísimo tu invitación, y la verdad que la he disfrutado muchísimo. Como te dije antes de venir aquí, he aprendido un montón. Me compré el libro
que creo que acercó a Tanis a Crowley, de Simon. Es un tocho de 800 páginas, él lo tiene en fotocopia, yo lo conseguí original. Algunas cosas soy más persistente que Carlos, también me ha sorprendido gratamente eso. Pero bueno, te lo puedo prestar, si lo quieres leer en algún momento. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Pues muchas gracias, Alberto, por esta presentación. Me has convencido de releer mi propia novela después del comentario. Gracias a todos los que sois tan amables de haber venido aquí y a la librería Estudio Escarlata por ofrecernos su casa para esta presentación. Y si quieres, de momento empezamos. Si tienes alguna pregunta tú por ahí, sí. Sí. A ver, hay una pregunta más así como introductoria de caldeamiento y otra más, hago las dos. La que creo que es menos comprometedora, pero tampoco creo que la otra lo sea mucho, es en tu posfacio. Claro, dice muchísimas cosas, bastante interesante el posfacio, pero efectivamente tiene que leerse después, como está ordenado en el libro, después de leer la novela. Entonces allí, pues efectivamente, tomo el dato que, bueno, entre todo el periplo para llevar a Crowley, el personaje de Crowley, al cine, pues terminas en algún momento haciendo todo un guión, porque te has planteado 3 partes, como 3 películas distintas, y hay un guión que, bueno, finalmente se publica, que se puede conseguir, está publicado en formato de libro, para el cine, de este proyecto que por distintas vicisitudes también no logra rodarse, a pesar de un deseo decidido. Entonces, bueno, quería ver cómo es el pasaje, que tú decías algo, el pasaje de un cineasta, un escritor que hace un guión concebido en el lenguaje cinematográfico, hacer una conversión, entiendo, basado en ese guión al otro ámbito, otro campo que es el literario, el de la novela, ¿no? Esa es una cuestión. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y la otra cuestión es que en el posfacio también haces una referencia, bueno, que me parece producto de toda la dificultad para llevar este personaje y todo este trabajo al cine. Bueno, Choronzón parece ganarte y terminas rehuyendo de Crowley. De hecho, en varias líneas del posfacio lo dice. O sea, cuando ya creí que lo puedo leer rápidamente. De hecho, hablas en términos de la toxicidad de Crowley para ti. Bueno, pasan una serie de sincronicidades y una invitación explícita que convirtiera aquel guión en novela. Y dices aquí, con la ingenua tranquilidad, después de varias cuestiones que leerán, de saberme desintoxicado y fuera de peligro, de Crowley, empecé a hojearlo, el guión, y no paré. Este es el de yoga, pero bueno, que vuelves a Crowley a través de un libro al azar que se te había escondido en la librería. Pero el punto es qué pasó con esa batalla con Choronzón, si lo fue de algún modo que Crowley lo tuviste que sacar de tu vida. Pero bueno, si quieres empezar por la primera, la segunda, como tú quieras. Sí, la primera, ¿cuál era? Lo del llevar un guión cinematográfico al mundo de la literatura. Bueno, eso me puse el sombrero de escritor, y simplemente, bueno, a ver, claro, es que mejor lo cuento cronológicamente. El caso es que Crowley es un personaje infinitamente complejo y a veces muy malentendido, a veces, lleno de luces y sombras. Lo que pasa es que siempre se subrayan las sombras por encima de las luces. Y me voy a liar, porque también quería decir, por ejemplo, en el tema de haz lo que quieras, ¿no? La gente a veces lo toma al pie de la letra, es un lema mucho más complicado. Él continúa con amor es la ley, amor bajo la voluntad, esa voluntad que no es el capricho, no es el capricho del ego, sino una voluntad real que llegar a través de un camino iniciático y tal. O sea que es más complicado que eso, ¿no? Sí. Pero, bueno, esto en general, ¿no? Se sigue haciendo hincapié en sus vivencias más escandalosas y tal. Pero es un personaje abrasivo y me imagino que debía ser muy abrasivo si lo conocías en persona y convivías con él, pero así en la distancia temporal y geográfica también lo es. Sí. Y entonces llegó un momento en que mis reiterados intentos de hacer una película sobre él, que de alguna forma un poco se consiguieron, porque conseguí hacer un Perdurabo, que es un mediometraje, ¿no? Pero no el proyecto siguiente, que era más ambicioso. Llegó un punto en el que ya cualquier cosa negativa que pasaba en mi vida la achacaba a Crowley. Pensaba, el fantasma de Crowley está aquí jugándomela como un egregor casi. Sí, como un egregor, sí. Y llegó un momento ya cuando ya la película no arrancó, que decidí
abandonarlo por completo y no quería saber nada de Crowley. Así me pasé pues 10 o 15 años, probablemente 15 años, sin saber nada de él, hablando incluso rechazaba, porque a veces me llamaban, ¿no? Yo qué sé, para un podcast, una radio, oye, hablamos de Crowley, simplemente ya no quería hablar ni de él, ¿vale? Y aún así, bueno, hice algún comentario, por ejemplo, en el libro de Magia del Caos lo cito, pero porque no hay más remedio, porque es el mago más importante del siglo XX. Pero siempre sin involucrarme, hasta que bueno, una serie iba a decir casualidades, pero de sincronicidades muy recientes del año pasado me llevaron a tomar la decisión, como digo ahí, ya, digamos que ya limpio de la maldición de Crowley, o así lo pensaba yo, ¿no? De abordar un proyecto que ya me habían propuesto, porque Dilatando Mentes, la editorial, ya me dijo en su día si quería novelizar el guión, y dije que no, claro, no quería saber nada de esto, ¿no? Y pensé, bueno, es el momento, entonces lo hice. Y la verdad es que es una experiencia muy distinta a pensar, por lo menos para mí, a pensar en un guión o en el cine, entre otras cosas, y esto supongo que es una cosa que a mucha gente le costará creer, porque para escribir la novela tuve que hacer un esfuerzo visual que no hice con el guión, ¿vale? Porque yo normalmente no pienso, cuando escribo teatro o escribo guiones de cine no pienso en imágenes, ¿vale? Es muy difícil de explicar, ¿no? Pero vamos, básicamente trabajo es un pensamiento muy abstracto y que se basa en los diálogos y es una cosa muy difícil. Pero para escribir la novela sí necesitaba imaginar las cosas porque las tienes que describir, ¿no? Porque si tienes que rodar, bueno, al final pues habrá un decorado, habrá lo que sea y ya se verá, pero en una novela lo tienes que describir. Y entonces me obligó a imaginar toda la novela, a rehacer, porque se parece al guión, pero no es el guión, desde luego. El guión es un esqueleto que más o menos siguió, pero está... El guión lo podríamos equiparar a un árbol desnudo, sin hojas, y esto es un árbol muy frondoso, ¿no? Tiene muchos añadidos, muchos cambios, y es literatura, no es un guión de cine no es literatura, ¿no? Y bueno, pues eso, me obligó a visualizarla por completo y casi diría que a soñarla, ¿no? Porque yo también entré en una especie de trance raro escribiendo esto, o sea, y al final me pasaba un poco como a ti. No sé si es el personaje o el tipo de narración, porque claro, es una novela de género fantástico, pero muy pesadillesca o muy onírica, y eso te mete en unos niveles de conciencia a veces que repercuten en tu vida diaria, ¿no? No sé si he respondido a una pregunta y media o a dos. No, yo creo que a dos. No sé si el público tenga preguntas y tal. Yo tengo más cosas, pero bueno. El público... sí, bueno, claro. Sí, que sea un diálogo abierto. Claro. Si a alguien se le ocurre algo. No sé, no. Es decir, cuando en el posfacio me parece haces un momento de referencia. Ahora estoy dudando, pero tuvo que ser en el posfacio, porque no fue en la película ni en Magia del Caos. Cuando estás planteándote en aquel entonces, que bueno, es la base, la semilla, el germen de lo que luego termina siendo una novela, efectivamente sí trataste de inducir, te permitiste, generaste las condiciones para que el trabajo creativo, imaginativo, estuviese, no sé si decirlo, dentro de la coherencia o la peculiar lógica esotérica. Por ejemplo, narrabas en algún lugar, pero creo que es en el posfacio, Crowley hizo su propio tarot, que fue bastante curioso, ¿no? y culto, porque además se inició también en la orden de la Golden Dawn. Bueno, trabajaba con el tema del tarot y los arcanos y tal, y hizo su propio tarot, y tú tomabas el tarot del Tot y en un orden inverso al de los arcanos, pues meditabas en el sopor que te brindaba el propio entorno de verano, si entrabas en una suerte de duermevela, y de hecho dices que todo lo llegaste a escribir básicamente en una suerte de duermevela. Entonces me pregunto si con la novela trataste de generar algún tipo de inducción de ese tipo. Bueno, si tomaste alguna otra cosa, quizás no es el momento ahora para comentarlo, porque hay niños, pero si existe alguna suerte de ritual ceremonial en ese sentido mágico, en el mejor sentido del término, para escribir la novela. No en concreto. Es verdad que en una escritura previa al guión y tal, claro, no puedes escribirlo entero en un estado de duermevela porque es imposible, ¿no? Pero sí que digamos que la semilla de cada escena, por decirlo así, sí que surgía pues de una inspiración del estado ¿cómo se llama? Previo al sueño, posterior al sueño,
ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Esto que usa un poco Dalí, ¿no? El método paranoico de dejar caer la cucharilla cuando te estás durmiendo, y entonces y también buscaba un poco de orden en los arcanos del tarot de Crowley para estructurarlo. Lo que pasa es que luego eso tiene que pasar por un cedazo de racionalidad y elaborarlo y tal. Pero no hice nada especial con la novela. Lo que sí que es verdad es que era como si el contenido hubiese guardado fuese una batería que hubiese guardado esa energía extraña, y cuando empecé a escribirla se destapó de nuevo, ¿no? Y de alguna manera me inundó ese mismo estado otra vez, ¿no? Yo creo que no es un libro escrito en estado de trance, pero quizás sí en un semitrance, ¿no? Y más que el guión original. Además me llevaba solo. Yo creo que llegué a una especie de simbiosis extraña con el fantasma de Crowley de alguna manera. Llegó un momento, ya cuando entro ya a hablar en primera persona en el libro, en el que ya pienso que ahí hay una identificación un poco peligrosa. Quería decir que, claro, este libro le puede parecer a gente que no haya oído hablar nunca de este personaje, ¿no? De Crowley, que hace unos años era muy desconocido, pero se ha popularizado mucho en España en los últimos 10 años. Han aparecido ya varias biografías y muchos libros de él y tal. Ahora sí hay mucha gente que es ajena a los temas ocultistas y a Crowley. Pueden pensar, bueno, ¿por qué me tiene que importar a mí un libro así, ¿no? Pienso que es un libro que interesará a la gente ya previamente interesada en el personaje y en la temática, pero no veo por qué no puede interesar a cualquiera, ¿no? Pienso que bueno, siempre que te interese, siempre que te muevas dentro del marco de la literatura fantástica. Obviamente no es un libro costumbrista. Los que me conozcan, por poco que me conozcan, saben que no acostumbro a moverme en el ámbito del costumbrismo. Es género fantástico, es una especie como de aventura psíquico-fantástica, ¿no? Pues cualquier persona que le guste eso, pues yo creo que puede entrar en el libro perfectamente. Y, ¿por qué no? Como un añadido, abrirle la puerta a algo que antes desconocía, ¿no? Un personaje y unas temáticas que te desconocía, o simplemente no tomárselo simplemente como una novela, y ya está, ¿no? No, por eso en algún momento cuando intenté así, como pensando en la presentación, estructurarla en algunos resortes que creo que están, ¿no? Posiblemente como tras toda la narrativa, que es toda esta suerte como de viaje de Crowley, ¿no? A través de la Duat, pero que son como instancias de su propia vida psíquica. Al final, de algún modo, también es una invitación, ¿no? A que cualquiera de nosotros no tenemos por qué encontrar la boca del infierno exactamente en Cascais. La boca del infierno está en nosotros mismos permanentemente, ¿no? La sombra está permanentemente en nuestra vida, y en cualquier punto, más decidido o menos decidido, podemos hacer ese propio viaje y enfrentarnos a nuestro propio demonio, cosa que además la novela lo hace muy bien, porque rescatas, ¿no? Como vamos a decir, por ponerlo en el lenguaje más judío-cristiano, que se confronta con sus propios pecados. Bueno, está esta imagen que su mujer se convierte en su hija en un momento, en fin, todas estas cosas que podrían atormentarles es realmente a lo que tiene que enfrentarse él, ¿no? No pelea realmente con una daga, aunque hay una daga para vencer a Choronzón, sino la confrontación con su propia verdad, ¿no? Y con las consecuencias o no del viaje para realizar su voluntad verdadera. Al final, además de hecho que la novela creo que sale por esta suerte de, ¿cómo se llama? El aeroplano, no es la cosa esta. El Zeppelin, el dirigible. El dirigible, y efectivamente hace una suerte como de ascensión, sale del inframundo. Estás haciendo un spoiler. Ya. Bueno, pero tú eres una persona de estas que Sí, no me preocupa. Que le importa un poco, porque dice que al final tampoco revela nada que te quite la experimentación de bueno, en este caso una novela o una película, ¿no? Pero bueno, no digo más por si acaso. Sí, no, pero es lo que está diciendo. Me parece que Jung, ¿no? Jung habla algo así, de que tenemos que enfrentarnos a nuestra propia sombra, ¿no? Y unos lo hacen, unos lo rehuyen y otros lo hacen. En este caso, esto es una apuesta a favor de Crowley, ¿no? Que ahí se plantea que Crowley lo hace y se enfrenta porque él tiene el coraje de seguir hacia adelante. No sabemos si en la vida real lo hizo o no, ¿no? También me gustaría añadir que, porque para que quede claro, porque podría parecerlo, no es una novela, es una novela de género fantástico, pero no es una novela de terror. Es verdad que lo hablamos. Sí, hay gente que puede pensar que es una novela de terror, quizá porque la portada es un poco bizarra, es chulísima, ¿no? Es de Raúl Ruiz, es una gran portada, pero no es una novela de terror.
Hombre, vamos a ver, a lo mejor a mejor a alguien le aterroriza. Yo creo que a ti no te aterrorizó. Contiene terrores, pero son sus terrores, ¿no? Exactamente. No es una novela de sus terror. propias pesadillas, sí. Pesadillesco, pero es muy fantástico. Pero creo que está bien puntualizarlo, ¿no? Sí. Lo digo porque los amantes del terror quizás se llevarían una decepción y quizá gente que no es afecta al terror, pues lo rehuiría y no lo leería, ¿no? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, llevamos lo que hemos dicho más o menos 3/4 de hora casi. Sí, si alguien quiere preguntar algo y si no, lo daremos por zanjado. Bueno, que a excepción de Timón, nadie ha leído la novela hasta ahora. No sé, yo la he leído. Por eso, que a excepción de ti, hasta ahora. Lo que me ha dado tiempo. Muy bien. Bueno, hay que comprarla. Sí. Rápidamente, antes que se agote, que veo que hay pocos libros. Bueno, me preguntan por aquí que hago de ventriloquio aquí. ¿Qué tal te llevas Sara con Crowley? Viendo qué buena. Pues digamos que hemos hecho las paces, mantenemos una distancia, es como una especie de divorcio amistoso, ¿no? O sea, vivimos en pisos separados, pero tenemos una relación cordial. Le he releído, le he vuelto a releer mucho con la novela, pues me tuve que poner al día también de cosas y volví a leer mucho de él y textos sobre él y de él, ¿no? De hecho, un poco el detonante fue todo lo decías antes, encontré las 8 lecciones de yoga, que es un libro muy pequeñito, lo encontré en casa, estaba allí desde hacía años y no lo había ni visto. O sea, fue un descubrimiento, coincidió con otras sincronicidades, todo esto lo explico en el posfacio, porque es muy curioso lo que ocurrió. Y lo redescubrí como el gran escritor que era, porque era un tío que escribía muy bien. Sí. Era divertido, era un tipo, bueno, era un tío, se sabe, ¿no? Muy culto, pero además muy divertido y muy ameno de leer. Bueno, a veces muy complejo, ¿no? Pero sobre todo cuando entraban temas muy complejos, pero si no, muy llevadero y muy placentero. Yo me lo pasé muy bien. Entonces, bueno, no me he convertido en un defensor a ultranza de Crowley, creo que tenía sus defectillos, pero bueno, que no los tiene, ¿no? Y ya está, pues bueno, pues ya yo creo que ya... O sea, sus gustos gastronómicos son una peculiaridad ante otras cosas más grotescas. Los huevos crudos, los huevos... No, por comer, por su coprofilia. Bueno, eso, la verdad, yo no he encontrado evidencias respecto a la coprofilia. Si te fijas, de la coprofilia se ha hablado de casi todo el mundo en el siglo XX. Todo el mundo que tenía alguna relevancia le han acusado de coprófilo, ¿verdad? En el siglo XX no eras nadie si no te llamaban coprófilo, ¿no? Supongo que también se lo llamarían. También pienso que es un tipo que ahora mismo, yo creo que vuelve a ser actual. Porque en una sociedad, en un tiempo en el que ahora también nos escandalizamos mucho por todo, este hombre que se dedicaba a escandalizar y a liar la parda, supongo que también yo creo que también la volvería a liar. ¿Tú crees que lo haría liar? Sí, pero haría otras cosas. Sí, exactamente, haría otras cosas. Porque yo creo que tal como era, evidentemente, era un ácido corrosivo para la sociedad victoriana, porque tocaba las teclas que tocaba en aquel momento. Hoy tocaría quizá otras, pero las tocaría también. Seguro que se haría notar. Sería un ultraconservador, quizá. No lo sé. Aquella época era liberal. No lo sé. A saber, seguramente nos sorprendería. Sí, seguro. ¿No? Bueno, pues vamos bien, ¿no? Sí. Bueno, corte. Pues, gracias a todos.